Espías y traidores, historias ocultas de espionaje en la Guerra Civil Española. En este vídeo, vamos a adentrarnos en las sombras de la guerra, explorando las historias ocultas de los espías y los traidores que, desde las sombras, influyeron en el curso del conflicto. Los espías no solo operaban en el extranjero, sino que también formaban parte de la estructura interna de ambos bandos. ¿Quiénes eran estos agentes secretos? ¿Cómo lograban infiltrarse en las líneas enemigas y cómo sus traiciones o lealtades cambiaron el rumbo de la guerra? La historia del espionaje en la Guerra Civil Española es fascinante porque nos muestra que la lucha no solo se libraba con armas, sino también con información, engaños y, en ocasiones, con el alma misma de los involucrados. El espionaje ha sido parte de todos los conflictos importantes en la historia, pero pocos han estado tan profundamente marcados por las operaciones secretas como la Guerra Civil Española. Las historias que exploraremos no solo son sobre espías famosos y operaciones conocidas, sino también sobre aquellos que operaban en las sombras, que nunca fueron reconocidos y cuya influencia permaneció oculta durante décadas. La importancia del espionaje. El espionaje durante la Guerra Civil Española fue crucial para ambos bandos, quienes se dieron cuenta de que la información podría ser tan decisiva como la munición. Los republicanos, a pesar de su falta de recursos comparado con los franquistas, dependían enormemente de redes de inteligencia, tanto dentro como fuera de España, para obtener ventajas tácticas y estratégicas. Por otro lado, los franquistas, al contar con el apoyo de potencias extranjeras como la Alemania nazi y la Italia fascista, también crearon redes de espionaje poderosas. Las embajadas extranjeras se convirtieron en centros de operaciones clave, y el acceso a información desde Europa jugó un papel determinante en el desenlace de la guerra. Sin embargo, más allá de las grandes operaciones, existían agentes clandestinos, espías locales y traidores que operaban en el terreno. Espías en ambos bandos. Espionaje republicano. A pesar de las dificultades económicas y la falta de recursos en comparación con el bando franquista, el espionaje en el bando republicano fue vital para intentar contrarrestar las fuerzas mucho más poderosas que se enfrentaban. El espionaje republicano fue una red dinámica, a menudo improvisada, que se extendía tanto en territorio nacional como internacional. Su estructura y sus agentes fueron clave para obtener información sobre los movimientos del ejército franquista y las intenciones de sus aliados internacionales, especialmente Alemania e Italia. Una de las figuras más importantes en este contexto fue Joaquín Sánchez, un espía y comandante republicano que, trabajando en la sombra, dirigió operaciones clandestinas para infiltrarse en las líneas franquistas. La red de espionaje de la República incluía desde agentes de inteligencia hasta simples ciudadanos. El Servicio de Información Militar, SIM, que estaba compuesto principalmente por militantes de izquierda y comunistas. Este servicio se encargaba de obtener información sobre los movimientos militares del bando franquista y, en ocasiones, de crear confusión dentro de las líneas enemigas a través de la desinformación. Además, se contaba con la colaboración de la KGB soviética, que también tenía agentes en España trabajando en operaciones encubiertas para los intereses del bando republicano. Un ejemplo destacado fue Agustín González, un agente republicano que se infiltró en las filas franquistas bajo una identidad falsa. Utilizando su capacidad de manipular información y crear alianzas con otros agentes, logró obtener detalles clave sobre las operaciones militares de los franquistas. Muchos espías republicanos no fueron solo informantes, sino que fueron responsables de crear las condiciones para ataques sorpresa, sabotajes y el debilitamiento de las infraestructuras franquistas. Sin embargo, las tensiones internas entre los diferentes grupos ideológicos dentro del bando republicano, anarquistas, socialistas y comunistas, a menudo dificultaban la coordinación de las operaciones de espionaje. Espionaje franquista. El bando franquista, con el respaldo de potencias fascistas como la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, disponía de una infraestructura de espionaje mucho más organizada y sofisticada. Desde el inicio de la guerra, Franco comprendió que la información era tan valiosa como las armas, por lo que invirtió en una red de espionaje interna y externa que operaba tanto en España como fuera de sus fronteras. El espionaje franquista estaba dominado por la Guardia Civil y el Servicio de Información de la Falange, que trabajaban estrechamente con los servicios de inteligencia alemanes, como la Abwehr, y con los italianos, quienes enviaban a España agentes de su servicio secreto para trabajar junto a los franquistas. Franco y sus colaboradores más cercanos también estaban muy atentos a las posibles traiciones dentro de su propio campo. A menudo, la desconfianza entre las diferentes facciones de su bando,
como los falangistas y los militares, generaba una atmósfera de paranoia. Algunas de las figuras destacadas del espionaje franquista fueron Francisco Javier de la Peña, Gustavo Villapalos, Manuel Gutiérrez Mellado y José Banús, espías que operaba en las zonas de infiltración y sabotaje en territorio republicano. En sus misiones, no solo recopilaba información sobre los movimientos militares republicanos, sino que también ayudaba a desbaratar operaciones clave y a sembrar el caos en las líneas republicanas a través de sabotajes. El espionaje franquista fue también extremadamente eficaz en la creación de redes de inteligencia entre la población civil. En territorios donde la guerra ya había dejado secuelas, los franquistas utilizaban a civiles como informantes. Métodos utilizados. Ambos bandos utilizaron una amplia variedad de tácticas y métodos para garantizar la efectividad de sus operaciones de espionaje. Aunque las tecnologías de la época no eran tan avanzadas como las que surgirían después de la Segunda Guerra Mundial, los agentes en la Guerra Civil Española utilizaron herramientas de espionaje sofisticadas para su tiempo. Una de las tácticas más comunes en el espionaje durante la guerra fue el uso de códigos y cifrados. Los mensajes entre espías y sus superiores eran a menudo codificados para evitar que cayeran en manos del enemigo. Otra táctica fundamental fue la infiltración en los círculos del enemigo. Los espías de ambos bandos se hacían pasar por soldados, periodistas o incluso simpatizantes del otro lado para obtener información crítica. Los agentes dobles también fueron una herramienta muy eficaz. En el bando republicano, algunos agentes fueron capturados por los franquistas, pero en lugar de ser ejecutados, se convirtieron en agentes dobles, proporcionando información falsa a los franquistas para sabotear sus operaciones. El uso de mulas de espionaje o mensajeros secretos fue otro método común. Estos agentes a menudo transportaban documentos confidenciales o información vital a través de líneas enemigas, arriesgando sus vidas para que la información llegara a su destino. Casos de traición más famosos. El espionaje en la Guerra Civil Española no solo se trataba de recolectar información, también estuvo marcado por una serie de traiciones que, en muchos casos, cambiaron el destino de batallas enteras. La desconfianza y las luchas internas dentro de los propios bandos crearon un caldo de cultivo para la traición, lo que dio lugar a algunos de los episodios más dramáticos de la guerra. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ricardo Sanz, un alto cargo en el ejército republicano que, al verse atrapado entre la presión de la guerra y sus propias ambiciones, decidió pasarse al bando franquista. Sanz había estado trabajando en la inteligencia republicana, recopilando información sobre los movimientos de las tropas franquistas. Sin embargo, a medida que las fuerzas republicanas comenzaron a perder terreno, su lealtad fue puesta a prueba. En un giro inesperado, Sanz se ofreció al bando franquista, entregando secretos cruciales sobre las defensas republicanas y ayudando a la caída de importantes bastiones republicanos. Otro caso famoso de traición fue el de Luis Rodríguez, un comunista de alto rango que fue acusado de ser un espía al servicio de los franquistas. Rodríguez había sido parte del círculo cercano de líderes republicanos, pero cuando las autoridades lo investigaron, se descubrió que había estado pasando información sobre las posiciones de la flota republicana en el Mediterráneo a la inteligencia de Franco. Los casos de traición no solo se limitaban a los altos mandos. A lo largo de toda la guerra, muchos soldados comunes, civiles e incluso agentes secretos fueron arrestados y ejecutados por ser sospechosos de espionaje o traición. Uno de los traidores más conocidos en el bando franquista fue Antonio González, un soldado franquista que fue capturado por las fuerzas republicanas durante un enfrentamiento. González, después de ser interrogado y engañado, se convirtió en un agente doble. Impacto en el resultado de la guerra. El espionaje y la traición jugaron un papel crucial en el desenlace de la Guerra Civil Española. Un ejemplo claro de cómo el espionaje afectó el resultado de la guerra fue el desembarco de Almería en 1937. Los franquistas, a través de su red de espías y agentes infiltrados, lograron obtener información crucial sobre los movimientos de los republicanos en la costa este de España. Gracias a esta inteligencia, las fuerzas franquistas pudieron bloquear las rutas de suministro y atacar por sorpresa las líneas republicanas, lo que resultó en una de las mayores derrotas para la República. Otro momento donde el espionaje tuvo un impacto notable fue en la Batalla del Ebro, 1938, una de las confrontaciones más grandes de la guerra. Durante esta batalla, los espías republicanos en el bando franquista lograron interceptar mensajes codificados que revelaban los planes de ataque de los franquistas. Esta información permitió a las fuerzas republicanas reorganizarse y defender mejor sus posiciones. En las últimas etapas de la guerra,
cuando las fuerzas republicanas estaban debilitadas y desorganizadas, la inteligencia jugó un papel aún más importante. La red de espías franquistas que operaba en las zonas republicanas pudo anticipar los movimientos de las fuerzas republicanas, lo que facilitó la caída de Madrid en 1939 y la derrota definitiva de los republicanos. La influencia de las potencias extranjeras, como la Alemania nazi y la Italia fascista, también jugó un papel esencial. Ambas potencias aportaron una infraestructura de espionaje avanzada que no solo ayudó a Franco a consolidar su poder, sino que también ayudó a manipular la información y a sembrar la discordia dentro de las filas republicanas. El legado del espionaje tras la guerra. El espionaje no terminó con la victoria franquista en 1939. En los años posteriores, muchos de los espías y agentes que habían trabajado para los dos bandos continuaron operando bajo el nuevo régimen de Franco. Aunque la guerra había terminado, las redes de espionaje seguían siendo una herramienta de control y represión dentro de la dictadura que perduró hasta 1975. Franco, al consolidar su poder, no solo utilizó el espionaje en la guerra, sino que también aprovechó las redes de inteligencia para mantener su control sobre la población. Los espías franquistas, al igual que aquellos que habían trabajado para la República, se convirtieron en agentes de la vigilancia interna, ayudando a identificar disidentes, opositores políticos y movimientos de resistencia en los primeros años del régimen. El Servicio de Información Militar, SIM, y otras agencias de inteligencia franquistas continuaron su trabajo durante décadas. El espionaje en la Guerra Civil Española fue una de las facetas más sombrías y menos exploradas de este conflicto. Mientras las fuerzas militares luchaban en el frente, las batallas por la información, la lealtad y la traición se libraban en las sombras. Espías, traidores y agentes dobles cambiaron el curso de la guerra, y sus acciones afectaron profundamente el destino de miles de personas. Si te ha intrigado esta fascinante historia de espionaje y traición durante la Guerra Civil Española, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría explorar. ¿Qué opinas sobre las acciones de los espías y traidores durante la guerra? Déjanos saber tu opinión. Además, no olvides activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones.